Principalmente estamos trabajando de dos formas diferentes. Por una, nuestras voluntarias, desde sus casas, por teléfono, están haciendo las atenciones a las familias con las que durante los meses anteriores han sido usuarias nuestras y han estado trabajando. Entonces, su labor fundamental es ponerse en contacto con ellas, hacer un acompañamiento emocional, ver a nivel familiar cómo están, cómo se encuentran, ver que no está sola, ver que Caritas sigue abierto y en ese sentido que estamos pendientes de ellos. Si dentro de esa conversación se viese que alguna tiene algún tipo de necesidades económicas o de ayudas, entonces automáticamente se hace una derivación a la trabajadora social, de forma que ella ya hace entonces las gestiones pertinentes para que pueda recibir su ayuda. Como también sabemos que evidentemente los servicios sociales, el Ayuntamiento, Cruz Roja y otras instituciones también están haciendo ayuda, lo primero que hacemos siempre es una coordinación con ellas para evitar duplicar ayudas. De esta forma es la forma de que se pueda hacer un poquito más coherente el tipo de ayudas. Entonces, por una parte, como digo, las familias están haciendo un seguimiento a las familias con las que antes estaban trabajando a iniciativa de Cáritas y de ahí se deriva, digamos, a la trabajadora social para que se hagan las ayudas e independiente, las trabajadoras que tenemos están recibiendo las llamadas directas que tenemos con los teléfonos que están habilitados de Cáritas. Tanto a las que son derivadas como a las que directamente llaman, se les hace, por tanto, las ayudas que fuesen necesarias, siempre en coordinación con otros servicios, como decía antes, para no duplicar. Y también, por ejemplo, para completar. Si en los servicios sociales dan ayuda, y a lo mejor la ayuda entre unas cosas y otras van a tardar 15 días en hacerlas, y pensamos que las familias no pueden esperar esos 15 días, automáticamente Cáritas empieza en acción y empieza a dar el tipo de ayudas que vemos que necesitaría. También hay familias que por una serie de circunstancias no tienen los papeles necesarios, sobre todo como sean extranjeros, que a lo mejor sí piden desde servicios sociales, entonces nosotros salimos al quite ante ese tipo de ayudas que a lo mejor no es tan fácil. O si dentro de los servicios sociales a lo mejor hacen ayudas y dan de forma escalonada cada 3 semanas los vales que dan ellos, nosotros estamos pendientes para que si con la cantidad esa no llegan a las 3 semanas, en las temporadas intermedias ayudaríamos y complementaríamos la ayuda que se hace. Entonces sí, estamos abiertos en ese sentido, simplemente está cambiando la forma en la que estamos haciendo las ayudas y las atenciones. El hecho de que haya muchos cientos, si no miles, de personas que se han visto de la noche a la mañana en el desempleo, están sujetos a ERTES y llevan quizá que 2 meses sin percibir ningún ingreso, ¿ha incrementado en qué proporción vuestros usuarios, vuestros destinatarios? No sabría decir en qué proporción, pero sí es cierto que ha aumentado el número de familias que hasta ahora no eran usuarias nuestras y han venido. Familias que nunca hubiésemos pensado en circunstancias normales que hubiesen sido usuarias de Cáritas están viniendo. Principalmente por dos motivos. Una, o porque tienen ERTES y entonces evidentemente se están encontrando con necesidades, o bien familias que tenían economía sumergida y en estos momentos como ese tipo de economía, sobre todo que tuviese que ver sobre todo con atención a familias, etcétera, etcétera, con cuidados de personas, etcétera, tal, o limpieza en el hogar, automáticamente al no ejercer el trabajo que antes hacían, evidentemente están con necesidades. En el mes pasado sí vimos que por lo menos tuvimos 25 familias durante el mes de abril, ahora llevamos otros 15 días que no tenemos contabilizado porque contabilizamos cada 15 días para mandar siempre los resultados a los servicios generales de Cáritas Diocesana. Pero en el mes pasado 25 familias de las que nunca habían sido atendidas fueron atendidas por primera vez. Y otra cosa que sí nos estamos dando cuenta es que poco a poco va incrementando el número. Durante los primeros 15 días, en marzo, las atenciones que hicimos no fueron muchas, fueron más bien pocas, porque de alguna forma los servicios sociales empezaron a dar respuesta. Durante el mes de abril y sobre todo conforme van pasando las quincenas, estamos viendo cómo está aumentando el número de familias que vienen con nosotros, bien nuevas por primera vez o bien de las que antes atendíamos, que estamos otra vez empezando a rehacer. Nuestro planteamiento no. Lo que nosotros pensamos es que igual los primeros días la gente, como yo decía antes, si tienen el frigorífico lleno, lo tienen lleno, pero conforme van pasando los tiempos, los ahorros que tenían y las ayudas que a lo mejor se hacían con otros familiares o cualquier cosa, evidentemente están bajando y cada vez se está incrementando más el número de familias que están pidiendo ayuda a cualquier organismo y por tanto también a Cáritas.
¿La demanda es básicamente de alimentación o también del pago de facturas energéticas y de suministros? Principalmente hasta ahora nos estamos centrando en el tema de la alimentación, principalmente. Pero también es cierto que en algún caso se nos ha dado circunstancias que nos han pedido ayuda para farmacia, ayuda para butano, y estos últimos 15 días ya hemos empezado también con el tema de los alquileres. Entonces, ayuda para vivienda hasta ahora no estábamos haciendo porque estábamos priorizando una serie de cuestiones, pero ahora ya se está convirtiendo en las circunstancias como siempre hemos tenido en Cáritas, que no solamente son alimentos, sino otra serie de cuestiones, y también le estamos dando respuesta a ellas. Y en correspondencia, ¿está creciendo el aporte de recursos a Cáritas por parte de particulares, por parte de empresas, por parte de instituciones, para poder responder a esa nueva y creciente demanda de ayuda? Sí, Valdepeñas siempre se ha caracterizado por ser una población generosa en ese sentido y solidaria, y en estos tiempos se está notando. El 70% de los recursos de los que parte Cáritas son recursos propios, de los que hacemos los donantes, los socios, y a través de las colectas que se hacen en las parroquias el primer domingo de cada mes, que es un día dedicado a Cáritas. Es cierto que estos 2 últimos meses, y posiblemente, evidentemente, el de junio, no se hacen las colectas que se hacen en las iglesias, por tanto es un dinero que perdemos, pero sí es cierto que es un montón la gente que estamos viendo que nos están pidiendo el número de cuenta para hacer aportaciones y donaciones extras. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una respuesta generosa que está haciendo mucha gente en la población y se está haciendo. Como curiosidad, ayer hubo una niña con 5 años que se acercó aquí con sus padres a decir que con sus 5 añitos tenía una hucha donde tenía ahorrado un dinero, que había quitado todo el dinero de la hucha y había comprado productos de alimentación y de higiene para los de Cáritas. Entonces ayer se presentó con los padres y trajo 2 o 3 cajas con productos para ellos. Pero sí, principalmente estamos viendo cómo estos días más de una persona nos está pidiendo, u organismo nos está pidiendo el número de cuenta de Cáritas para hacer algún tipo de donación específica. Y por último, en este proceso de desescalado ya iniciado, ¿en cuál de las 4 fases las instalaciones de Cáritas podrían recuperar la actividad presencial? Pues eso todavía estaría por estudiar. No hay ningún tipo de planteamiento hecho desde Cáritas Diocesana de Ciudad Real para todas sus Cáritas parroquiales e interparroquiales, sino está en función de las características propias de cada uno de ellos. Aquí en Cáritas tenemos un montón de personas que la media de edad es bastante grande. Hay servicios donde evidentemente les afectará más, otros servicios donde afecta menos, pero en concreto el tema de las atenciones, que es en el que más trabajo hacemos respecto a las familias que tenemos aquí en Valdepeñas, nuestra intención inicial era esperarnos al día 24, independiente de la fase en la que estuviésemos. A partir del día 24, que hasta hace un par de días era cuando se terminaba el estado de alarma, cosa que ahora parece ser que seguiremos igual. Entonces, lo que teníamos intención era, a partir del 24, empezar a articular forma en la que alternásemos o completásemos las ayudas que estamos haciendo a nivel telefónico con las que estamos haciendo a nivel presencial. Tenemos que estudiar la forma y la manera, porque de los grupos de voluntarias que ayudan a familias, hay ciertas personas, una mayoría, que tienen una cierta edad, que por tanto son factor de riesgo y que no harían las asistencias presenciales. Pero sí tenemos otras voluntarias que lo podrían hacer. Entonces tenemos que ver si en todas las parroquias tenemos parte presencial y parte telefónica, o hacemos solamente, y por supuesto con las medidas sanitarias pertinentes, de que sea con cita previa, tener solamente con escalamiento además entre unas y otras, de forma que se ayude a completar lo que estamos haciendo con los servicios telefónicos. Lo tenemos que ver y lo tenemos que estudiar. Una vez a la semana, el grupo de voluntarias, junto con las trabajadoras sociales y conmigo, que estamos atendiendo a las familias, tenemos una videoconferencia por las tardes para ver cómo va la coordinación entre nosotros, cómo va la evolución, en qué cosas podemos mejorar respecto a las ayudas, o si tenemos que ir tomando decisiones sobre la marcha. A partir del día 24, como digo, el lunes ese nos juntaremos nuevamente en videoconferencia y empezaremos a poner las medidas que tengamos que hacer necesarias para empezar a atenciones a las familias. Aún no sabemos en fecha concreta cómo empezaremos y de qué manera, pero sí queremos, antes de que termine el mes de mayo, empezar de alguna forma con las atenciones presenciales. Bien, pues Alfonso, director de Cáritas Interparroquial de Valdepeñas, de nuevo muchas gracias, ya no por la entrevista, sino por vuestra labor, y que se recupere pronto la normalidad. Nada, que se recupere pronto y aquí estaremos para lo que se necesite.
Hay una cosa que no he comentado, es, aparte de las atenciones a familias, hay otra serie de aspectos como sería, por ejemplo, el servicio de empleo, que también está en funcionamiento. Tenemos también una serie de de talleres que no funcionaban, pero algunos sí, como el de huertos, que están funcionando. O sea, hay otra serie de aspectos de Cáritas que a lo mejor no son tan visibles como lo que son las atenciones a familias, pero también están funcionando de cara a las ayudas que hacemos con las diferentes familias en su situación económica. Así que muchas gracias por acordaros de nosotros y dar visibilidad a esta realidad que está presente entre nosotros, y esperemos que poco a poco se vaya solucionando. Pues de acuerdo, y gracias a vosotros. Gracias.